grupo de niños deciden... Carajo, ya empezamos mal. Un grupo de niños deciden jugar a las escondidas y vos me vas a decir, ¿qué tiene de raro? Son niños. Pues que lo van a jugar pero con demonios. Sí señor, así que sentate, apaga las luces, trae tu cobija protectora porque esto es Kakurembo en un resumen. Segundo video del especial Jugolin. Esta sección del canal donde cada Halloween durante una semana entera subo videos diarios de terror. O gore, o de cosas muy turbias, raras y bizarras. Ya saben, para cagarnos del miedo. O de risa. No sé si se recuerdan años atrás donde en YouTube era viral este tipo de contenido donde invocaban demonios o los llamaban. Bueno, si buscan Kakurembo en YouTube pueden encontrarse a Jordi Wild, pero es debido a que este anime está inspirado en un supuesto juego maldito ritual japonés llamado Hitori Kakurembo. Dicho ritual también inspiró hasta juegos para computadora y toda la bola, que consiste en agarrar un juguete, apuñalarlo, meterle uñas y pelo tuyo adentro, coserlo, irte a esconder y que supuestamente así invocarías un demonio para que te busque y trate de devolverte la puñalada. Es el típico juego que hace ese rarito que como no tiene amigos humanos busca invocar demonios para no sentirse solo. Y pues algo así es este anime, solo que con una historia un poquito diferente. Así que nada, suscríbete si es que te gustan mis videos, a ver si llegamos a los 3 millones antes de que termine el año. Y ahora vamos con el video. Empieza Loba con un texto que nos dice: nunca juegues a las escondidas por la noche y mucho menos en las calles de Tokio, porque si no te podrías cruzar con algún demonio. Dato de vital importancia para saber antes de ir a Japón. Y el tema es que se rumorea sobre una ciudad a la que nadie se acerca debido a que hay un juego donde se necesitan 7 niños para jugar, pero que todos los que lo juegan desaparecen. Esto debido a que no solo participan niños, sino que también demonios. Estos demonios al encontrarlos se los llevan a saber dónde y se llama el juego Otokoyo. Un juego secreto muy parecido a las escondidas donde para poder llegar a la plaza donde empieza el juego, entre las labirintosas calles hay que seguir las indicaciones de luces y que una vez hay 7 niños reunidos, cada uno con una máscara de zorro, el juego finalmente empieza. Y este es el caso de nuestros protagonistas. Niños que llegaron por separado llamados Hikora, como el que está buscando a su hermana llamada Sorincha porque tiempo atrás ella participó en el juego y desapareció, y Aimao como el que quiere descubrir el secreto sobre la desaparición de los niños y ayudaría a Hikora a encontrar a su hermana. Nos llega como el gordito líder de unos pandilleritos que fueron a demostrar su valor diciendo que los demonios no existen, que no les tienen miedo, que le da más miedo a su vieja con la chancla, y sus 2 seguidores pandilleritos, como Tachishi, el inteligente de lentes, y Suku, el enano que se hace el polenta. Luego estarían estos dos, Inmu y Yanku, 2 hermanos gemelos que no sabemos por qué están ahí, no sabemos qué intenciones tienen, solo sabemos que están y poco más. Y por último estaría esta niña, una gurisa silenciosa que según Hikora se parece demasiado a su hermana Sorincha. Pero bueno, el caso es que una vez están todos reunidos, a pesar de que sean 8, el juego de todas formas inicia abriéndose una puerta y se meten entre los callejones de la ciudad, y al principio todo parecía normal, o sea, no había nada fuera de lo común. Solo una estatua de madera gigante de 4 brazos la cual cargaba una rueda gigante que nos llega al verla se asustó tanto que le tiró un palo rompiendo una bombilla de luz, pero poco más las pelotas, porque cuando estos se van la estatua cobra vida. Ellos siguieron caminando pero el gordito se cansó por lo que se quedó atrás y cuando menos se lo espera aparece ante él la misma estatua, la cual resultó ser uno de los demonios. Obvio este recagado sale corriendo, empuja a Tachishi y este queda paralizado siendo la primer víctima del demonio. Por otro lado, Hikora y Yamao estaban en la suya hablando sobre la desaparición de la hermana de Hikora y demás niños, sobre que la de blanco le recuerda a Sorincha y en eso se la cruzan, así que la siguen hasta una habitación donde ven un cartel con ilustraciones y los nombres de los demonios, habiendo 5 en total. El que ya vimos llamado recolector de hígados, uno que parece un león cornudo llamado recolector de sangre, uno de 2 enanos con un peje lagarto llamado recolector de grasa, uno con 8 brazos llamado recolector de niños y estaría el demonio principal que tiene la misma apariencia que el zorro de 9 colas. Oh, ya sé el nombre, es Kurama. Y aunque los dibujos se vean como demonios reales, estos en realidad poseen a las estatuas para atrapar a los niños. El caso es que estos, después de enterarse sobre los demonios, ven junto a la otra gurisa por la ventana como Noshiga y Suku estaban escapando, pero ya no era por el recolector de hígados, sino que en algún punto empezó a perseguirlos el recolector de sangre, quien siguió a los otros dos hasta donde el gordito se había escondido y Suku siguió corriendo, pero el recolector de hígados lo atrapó y el de sangre hizo salir a Noshiga de su escondite, cayéndole los dos juntos a él solo, y cuando parecía que el de sangre le iba a hincar el diente al gordito, este lo esquiva escapando y termina rompiendo al recolector de hígados, o sea que quedaría un demonio menos. No, porque el demonio reconstruye la estatua para poder seguir jugando. Por otro lado, los gemelos estaban escapando del recolector de grasa, pero llegó un punto donde este los acorraló, así que agarraron unos palos y piedras del piso y se mandaron a las piñas contra los demonios, y creo que no es necesario decir que no salieron vivas de ahí, ¿no? En cuanto a Hikora, Yaimao y la otra niña que se parece a Sorincha, llegaron hasta un puente que conectaba con un edificio súper alto donde apareció el demonio de 8 brazos, el recolector de niños, el cual saltó desde el edificio y cayó sobre Yaimao dejándolo inconsciente, y encima, la gurisa se para enfrente
enfrenta al demonio demostrando que ella está al lado de los demonios, y encima apareció el recolector de sangre atrás de Hikora, así que este, sabiendo que para cualquier lado que vaya va a terminar muriendo, fue de frente a intentar salvar a Yaimao, pero lo dejaron inconsciente. Aún así, no murió, sino que al despertar ve como la niña estaba contando para las escondidas, y al darse la vuelta, su máscara empieza a transformarse a la de un demonio, demostrando que ella era el quinto demonio del cartel encargado de atraer a los niños al juego, diciendo que cuando juegan no Tokoyo, la ciudad se ilumina, pero que la energía no dura para siempre, por lo que hay que volver a jugar para atrapar a más niños, usarlo como energía para alimentar a toda la ciudad, demostrando cómo tiene a todos los niños conectados, absorbiendo su energía vital, iluminando toda la ciudad. Pero todavía no conectaron a Hikora, sino que el demonio le hereda su máscara diciendo que ahora es su turno de jugar como demonio para atraer a más niños al juego. De esa forma, termina el OVA. A ver. Algo que creo, Hikora dijo que su hermano Sorincha tiempo atrás jugó a este juego y que desapareció. Por eso es que él quiere jugarlo para encontrarla, y dice que esta niña se parece mucho a su hermana. Y si el demonio anterior debe darle la máscara al último niño para que busque más jugadores, eso significa que Sorincha fue la última niña en el anterior juego, y por ende, esta sí es la hermana del prota. Aunque bueno, supongo que nunca lo sabremos, porque luego nos muestra como este estaba jugando con otros niños a las escondidas infernales, así que nada, espero que les haya gustado. No jueguen a las escondidas con demonios, directamente no jueguen a nada con demonios, no sean tontos, báñense. Chao.